Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Bisquick. Hoy vamos a hablar de nuestros inicios en la universidad. Y hoy nos acompaña nuestra directora ejecutiva y cofundadora de Bisquick, Mau. ¿Cómo estás? Hola Jos, súper feliz de estar en el podcast. De fijo la vamos a pasar súper bien y vamos a hablar un montón de cosas interesantes. Ya van a ver. Sí, ahí vamos a hablar de todas las experiencias que hemos tenido en la universidad y todo lo que hemos pasado a lo largo de esa etapa de nuestras vidas. De hecho, yo cuando entré a la universidad, bueno, yo no sé si vos te pasó lo mismo, yo ni sabía qué es lo que quería estudiar y cuando ya me decidí, me daba un miedo como iniciar mi experiencia laboral. Yo decía, es que yo no sé, o sea, me daba ese miedillo como de que es que voy a llegar a una empresa y qué voy a hacer, ¿verdad? No sé si a vos te pasaba lo mismo. Ujú. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la U y esos primeros años, yo ni pensaba en generar experiencia profesional, no me pasaba por la mente. O sea, nunca me Ujú, pasó por la mente eh, como si tengo que involucrarme con empresas, tengo que ir desarrollando, ¿verdad? Involucrándome con empresas como tal para crecer. Nunca. Yo lo que ujú. pensaba era que necesito estudiar, necesito ser la mejor, necesito sacarme cienes y necesito pues tener muchas experiencias académicas Ujú. y hacerlo mejor, pero nunca pensé, ok, eh, voy a generar experiencia profesional y es extraño que no, ¿verdad? ¿Por qué Sí, pasará eso? sí, incluso digamos que, bueno, uno entra muy joven a la universidad, o sea, está saliendo del colegio y no tiene una orientación en ese aspecto, Ajá. entonces uno entra como muy perdido, muy temeroso y digamos, las experiencias o por lo menos que yo tuve en la U son los proyectos que uno hace como en cada curso, pero realmente, o por lo menos yo lo veo así, no son como experiencias laborales como tal, son como más académicas, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, ajá, Y de hecho, eso que decís, antes de entrar a la U, uno está muy confundido. O en mi caso, yo estaba sumamente confundida, no sabía cuál era la diferencia de una carrera y la otra, no sabía absolutamente nada. Eh, pues uno toma la decisión y empieza pues a aprender mucha teoría, empieza ujú, a ver cómo va funcionando la U y con el miedo que da, ¿verdad? Entrar a la U ujú, y todo. Eh, Empieza a aprender teoría, pero sí, hasta ahí llega, ¿verdad? No, no. Digamos, en el TEC como tal, que fue donde yo estudié, ujú, ujú, pues sí, y en la carrera de administración, porque no es en todas las carreras, de hecho. O sea, en la carrera de ajá, administración específicamente, pues sí, como que vaya, hable con una empresa, empiece a hacer ahí esos proyectos, entonces como que uno dice, ah, bueno, ya tuve una interacción con una empresa, ujú, ya al menos le sí, escribí a alguien y sentí como que ya había experimentado, pero ya cuando lo pasamos al mundo laboral, se queda corto, ¿verdad? ujú, Porque eh, para aprender o sea, aprender cómo funcionan las empresas, es un camino súper lejano y solo con la práctica se puede. exactamente. De hecho, en muchos cursos, yo también estuve en el TEC, entonces muchos cursos nos decían, esto es lo ideal, pero en la vida real no se aplica. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo es la vida real? Y de hecho, a mí me daba ese miedillo como decir, entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Porque todo lo que estoy viendo aquí no se aplica. Y el profe, digamos, como vos decís, en estos proyectos que ya tenés el primer contacto con la empresa, pero no hay como ese acompañamiento, ¿verdad? Y entonces uno igual está como
perdidísimo, entras a la empresa y a veces ni te dan la información que vos necesitas, entonces es muy difícil ese, ese, esas dos partes, como la universidad, lo que te enseñan en la universidad y lo que realmente se aplica en una empresa, Sí, yo ¿verdad? sí, otra cosa, es que al final, cuando uno está en la U, muchas veces se enfoca demasiado en los estudios y, ok, está Ujú, bien, pues por eso estás en la U, ¿verdad? Hay que ujú, hacerlo. Pero se enfoca demasiado en los estudios, en los compañeros, en pelear en pelear con los compañeros, porque es, no, bueno, de todo lo que pasa en los trabajos de grupo, ¿verdad? ajá, Que se nos olvida lo demás, se nos ujú, olvida que el hecho de estar haciendo un proyecto con una empresa nos está dando experiencia profesional de cierta forma o podríamos tomarlo para una futura referencia, ¿verdad? Y ujú, no lo vemos así. Eh, pero es increíble cómo el hecho de poder conectarnos con una empresa de alguna u otra forma mientras estudiamos nos puede ujú, ir como cambiando la perspectiva. En mi ujú, caso, como te decía, yo nunca pensé en conectarme con empresas, nunca, ujú. pero sí era muy bombeta, ¿verdad? O muy así, ¿verdad? Que quería estar en todo, quería tener un montón de experiencias y eso me llevó a tener esa conciencia y la Ujú, importancia del crecimiento personal y ujú, profesional, ¿verdad? En tu caso, ujú. cómo lo viviste? Yo en mi caso, bueno, primero aclarar aquí que no es que estamos diciendo que la universidad es mala, no, es necesaria también, pero también vivir esa experiencia laboral es muy necesaria. Es algo que se debería llevar en conjunto, ¿verdad? En mi caso, como te decía, yo no me sentía preparada o con la confianza para durante mi carrera buscar un empleo, porque yo decía, es que yo siento que no sé nada. Lo único que sé son conceptos teóricos, ¿verdad? Y más de lo que te decían, que la realidad es otra, y no, más bien es necesario que durante la carrera vos vayas teniendo experiencias laborales para que ya después cuando culmines tengas más conocimiento, tanto teórico como práctico. Entonces yo no era tan bombeta, por decirlo así, como que ya me empecé a involucrar un poquito en la parte final de mi carrera, tal vez yo ya sentía como ese miedillo, pero sí, para mí fue difícil porque primero yo decía, ¿y a dónde me voy a meter? ¿Verdad? ¿Quién me va a aceptar así? Entonces eso fue más o menos, qué fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Y no existía como en este caso Bisquick, una empresa que conectara de esa manera, ¿verdad? Ajá. Sí, totalmente. Yo en mi caso, lo que hice fue, recuerdo que el primer año, el primer día que llegué a la U, y hay un programa que se llama Integratec, y Ujú, era como que ayuda a primeros ingresos a integrarse a la U. Ese ujú, primer día le dije pues a como mi líder de Integratec, ¿cómo puedo ser yo líder de Integratec? Imagínate el nivel de bombetismo, porque ya yo quería ser líder de Integratec, ¿verdad? Y entonces ya el siguiente año ya yo era líder, por ejemplo, de ese programa. Y entonces después me empecé a involucrar, como en el segundo año, me empecé a involucrar en ferias de negocio. Yo no sabía absolutamente nada. Yo creo que fuimos al contrario, porque vos decías ujú, que no te ibas quedando porque sentías que no, ¿verdad? Yo pues no ujú, sé nada, pero ahí voy, ¿verdad? Y recuerdo que en mi primer año, segundo semestre de la U, ya estaba en una feria de negocios.
una feria de emprendimiento, Wow. con una idea de negocio. Y de hecho hacían como unas ferias en Paseo Metrópoli, ahí estaba yo. Ajá. Y luego el siguiente año también otra vez. Y entonces me empecé Ujú, a involucrar un montón, hice asistencias en la U, y entonces todo eso me empezó a dar como una ujú, perspectiva de emprendimiento. En ese caso ya ujú, fui tirando, ¿verdad? Como al emprendimiento y todo el asunto, ujú, pero también eh, me hizo crecer un montón. ujú. Estar en diferentes actividades bueno, participé en todo lo que vos te puedas imaginar de la U, ahí estuve. Entonces creo que eso me ayudó a darme cuenta que yo iba a que era importante generar esa experiencia Ujú. profesional. Sí, claro, y no solo eso, como se dice popularmente, el montón de gente que uno puede conocer haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me quedaba con los compañeros de trabajo de los proyectos de los cursos, Ujú. pero eso, el iniciar esas experiencias, en iniciar en estos cursos de emprendimiento, Sí. te generan muchos contactos. Ujú. Entonces eso también es muy importante. Súper importante porque imagínate que yo inicié así como pues involucrándome porque me gustaba, pero Ujú, no me imaginé todo lo que iba a provocar el hecho de involucrarme. Empecé a conocer gente no solo de mi carrera, sino de ujú, diferentes carreras. Entonces ya tenía amigos y conocidos de la carrera de computación, diseño, ingenierías. Entonces ya era muy factible que pudiéramos unirnos para crear ujú. algo, ¿verdad? Y así fue Exacto. como conocí a los fundadores de Bisquick, ¿verdad? Porque Ujú, somos multidisciplinarios y nos unimos cuando fuimos estudiantes y entonces uno de ingeniería en computadores, ujú. eh, el otro en ese momento, diseño industrial, administración de empresas, entonces esa multidisciplinaridad nos Ujú, ayudó a crear una startup. Entonces, ujú. digamos, lo increíble que es poder conectarse con otros estudiantes y ser parte incluso de una comunidad, porque yo empecé a ser parte de la comunidad de emprendimiento de la U, y entonces ahí había un montón de estudiantes que querían cambiar el Ujú. mundo, y entonces, pues esa fue como el motivo. Involucrarse Ujú. en una comunidad es súper, súper importante. Sí, claro, tener contactos. Y es cierto, digamos que en la carrera de administración es como es una burbujita y Ujú, prácticamente todos los cursos son solo administradores. ujú, Si vos no te involucras, como vos decís, en todos estos grupos, no conoces a más gente que solo administradores, sí. ¿verdad? Incluso el involucrarse si te abre la mente en tener Ujú. nuevas ideas, compartir experiencias y crear este un emprendimiento como este. De hecho, ¿cómo nació Bisquick? ¿Cómo fue el inicio Ay, de Bisquick? a ver, como te decía, nosotros nos conocimos em, en la U, ¿verdad? Entonces Ujú, los cuatro estudiantes. Em, ¿Cómo nació? En un curso de la U, pero no ujú, nació como Biscuit, ¿ok? ajá, Resulta que uno de los fundadores, que es Giancarlos, estaba llevando un curso. El curso era ujú, como de eh, creación de empresa o algo así. Y entonces él creó una idea de negocio eh, y pues empezó a darle mente y dijo, yo quisiera hacer algo con esto. Y entonces ujú, nos unimos eh, Dani y yo en ese momento y entonces empezamos a, a pensar en esa idea de negocio. Y entonces en ese momento era como una academia de no sé qué, ¿verdad? ajá,
pero como ya estábamos involucrados en la comunidad emprendedora y todo esto, ya sabíamos ciertas metodologías, y eso es otra cosa, que uno aprende cosas que no te enseñan en los cursos, ¿verdad? Entonces ya sabemos metodologías de cómo idear y cómo crear una idea de negocio y darle vuelta y crear algo mejor, ¿verdad? De una idea de negocio. Entonces empezamos a darle vuelta y a pensar y pasábamos horas sentados en un sillón viendo la pizarra y tratando de entender qué era lo que íbamos a hacer. Y después de tantas horas, ¿verdad? De idear, de pensar, pues se unieron las fuerzas, ¿no? Y entonces ahí nos como que hizo clic todo, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ahí estamos detectando una problemática. Creo que todo empezó porque detectamos la problemática. ¿Y cuál era la problemática? No estamos generando experiencia profesional. Súper vinculado a todo esto que estamos hablando. No estamos generando experiencia profesional. ¿Qué hacemos? Vemos cómo estamos recibiendo cursos en la U que son importantes, pero las empresas ahora están solicitando otras cosas que no tenemos. Entonces necesitamos como no estar tan alejados de la realidad y sentir que pues sí estamos adquiriendo, ¿verdad?, esa experiencia. Y entonces, pues bueno, ahí debido a esa problemática dijimos, ok, ocupamos que los estudiantes generen experiencia profesional. También estamos viendo cómo las empresas, las pymes, muchas veces no pueden salir adelante porque no tienen el conocimiento. Ok, ya encontramos dos problemáticas. Y entonces nos brilló el bombillo y dijimos, ¿qué tal si unimos a estos dos? Aquí hay una problemática y aquí hay otra. Si los estudiantes ayudan a las pymes a crecer y las pymes ayudan a los estudiantes brindándoles el espacio para que generen experiencia profesional, se benefician los dos. Y así fue realmente como nació Bisquick. Y todo muy bonito hasta ese punto. Sentíamos que ya teníamos como una solución, estábamos resolviendo una problemática real, íbamos a ayudar a estudiantes universitarios, íbamos a ayudar a empresas, todo fluía, pero estábamos proyectando crear un software, ¿verdad? Una plataforma web, pero nos volvemos a ver a los tres y decimos, no hay nadie de desarrollo. O sea, estamos viendo todo, ¿verdad? Estamos planeando crear un software así que impacte a un montón de gente, pero ¿quién lo hace? No tenemos quien lo vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese momento dijimos, bueno, no, estamos en la U y lo mismo que hablábamos. Hay mucha gente, muchos estudiantes que están dispuestos también a amarrarse las mangas y decir, yo creo en crear una startup y crear una empresa y todo esto. Entonces empezamos a buscar y empezamos a como abrir esa oportunidad y dijimos, buscamos un desarrollador que quiera ser parte de esto y que sea parte de los fundadores y socios. Y encontramos, ¿verdad?, a ese desarrollador técnico. Entonces yo siempre pienso, cuando hablo de esto, siempre digo, no hay que ponernos límites. Hablando un poco de emprendimiento, si queremos hacer algo, pues démosle. En ese momento no teníamos los conocimientos, pero bueno, se unió alguien y ahora sí, ya pudimos crearlo como tal. Y ya teníamos como la base, ¿verdad? Que era la base del conocimiento para ya impulsarlo. Pero bueno, así fue como inició. Ya después se empezaron a unir más miembros al equipo, pero esos fueron los inicios, ¿verdad? Siempre pensando en necesitamos impulsar la educación aplicada, ¿verdad? La experiencia profesional. De hecho, en Bisquick, ya cuando empezamos, y esa visión que tenemos es, en Bisquick, si un estudiante quiere ser parte de Bisquick y conectarse con una empresa para generar experiencia profesional, no tiene que saberlo todo. Para eso es Bisquick, para aprender haciendo, porque es que es muy cierto lo que vos decías con tu sentimiento de que no, me espero porque todavía no lo sé, me espero porque todavía no, qué pena llegar a una empresa y no saber las cosas y
no, ¿verdad? Entonces, al contrario, estamos como cambiando ese chip y diciendo, no, ahora se aprende haciendo. Y realmente eso es lo que ahora nos está dirigiendo el mundo, porque si vos ves, ahora muchas empresas están diciendo, es más importante la experiencia que veamos que un título que tengas. El título es importante, pero más importante lo que sepas hacer, lo que ya hayas demostrado que hiciste. Entonces, eso es lo que estamos promoviendo nosotros en Biscuit. No importa, las empresas, nuestras empresas aliadas saben que estás aprendiendo, saben que sos estudiante universitario. Entonces, está bien equivocarse y está bien aprender de los errores. De eso se trata el aprendizaje. Exactamente, porque de hecho de ahí se aprende, ¿verdad? De los errores, de las propias experiencias. Y yo tengo una frase como, está bien no saberlo todo, Exacto. pero para eso hay un equipo, una persona que esté ahí para llevarte de la mano y enseñarte, ¿verdad? Exactamente. Ah, Exactamente. Realmente. Por ejemplo, mi proceso en Biscuit, desde que inicié al día de hoy, ha sido aprendizaje experiencial 100%. O sea, me he golpeado, me he caído, me he equivocado un montón de veces. He hecho cosas que yo diga, ay, qué vergüenza, ¿por qué lo hice, verdad? Ay, pero solo así se aprende. Es como los niños, pienso yo, cuando están aprendiendo y se caen o andan en bicicleta y se caen o aprendiendo a caminar, ¿verdad? A través de las experiencias ya uno dice, ok, ya no lo vuelvo a hacer de esta manera, lo hago de tal forma, pero porque vos estás adquiriendo ese conocimiento por vos mismo, ¿verdad? Ajá, No porque alguien más te lo dijo y vos crees que así es como funciona el mundo. exactamente. Y además, que a esa persona le haya funcionado de esa manera no quiere decir que a nosotros también, ¿verdad? Cada persona, cada empresa funciona distinto. Entonces, cada, cada experiencia es un conocimiento nuevo que, digamos, lo que le sirve a ella, no le sirve a ella, ¿verdad? Y Exactamente. volviendo a Bisquick como tal, eso es lo que a mí me hace sentir y se siente ese acompañamiento de que no estoy sola y de buscar esas experiencias que tanto miedo me ha dado buscar por mi cuenta, ¿verdad? Porque ni siquiera, a veces ni siquiera te enseñan a ir a una entrevista, ni a cómo hacer contactos con una empresa, qué se debe decir, ¿verdad? Sí, Es, ajá. es, es terrible, a vos te enseñan, bueno, usted tiene estos y estos y estos conocimientos, como decías, pero no sabes cómo comunicarlos en una entrevista y tal vez sos, o sea, si te hubiesen contratado serías excelente en el trabajo, pero por no saber cómo decirlo, ahí estuvo el fallo. Y eso es lo que siento yo de Bisquick, ¿verdad? Sí, 100%. Es que pues yo cuando era estudiante lo veía así, por eso te decía que ni por la mente me pasaba lo de conectarme con empresas, porque yo me veía aquí en la U Ujú, y el mundo empresarial así como que súper grande, súper alejado, como qué miedo. ujú, O sea, una distancia enorme entre ujú, yo y las empresas. Y llegar y contactar a una empresa era como, eh, no, ¿verdad? Qué difícil. Pero entonces, con Bisquick, desde Bisquick, ya hacemos todo ese trabajo por el estudiante, ya el estudiante no tiene que preocuparse por eso. Bisquick habla con las empresas, ujú, coordina todo con las empresas, hace esas alianzas con las empresas y simplemente los estudiantes llegan y se conectan con las empresas y ujú, empiezan a desarrollar experiencia profesional. Entonces, facilitamos hasta esa comunicación ujú. para que, o sea, al final en Disco que estamos trayendo más cerca tanto a los estudiantes como a las empresas para que haya una comunicación más fluida y, y sean esas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ya
iniciar y quitarse ese miedillo de que no era tan grave, ¿verdad? Sí, como Sí, como que todo ese miedo, o sea, el miedo es uno mismo, ¿verdad? Pero ya con Biscuit ya te empieza como a iniciar, bueno, así se hace. Y así ujú, vas creciendo a ujú. nivel tanto laboral, con la experiencia que haces al involucrarte con una empresa, como personal, a quitarte todos esos miedos y todas esas cadenas que te atan a no lanzarte, porque esa es la idea, o sea, que si tenés miedo, no quedarte ahí, sino que el Ujú. atreverte, que si te equivocas, no tener miedo a volverte a equivocar, porque o sea, somos humanos y nos vamos a equivocar, pero seguir adelante. Eso es lo que se quiere como impulsar. Exactamente. Y también que sí, en Biscuit te acompañamos en todo el proceso, ¿verdad? Desde Ujú, que aplicas, incluso hay espacios donde las empresas quieren conocer a los estudiantes aplicantes. Entonces, se reúnen los estudiantes en un equipo tipo entrevista ujú, y eso ya solo con eso es experiencia, ya tuviste la experiencia de estar en una entrevista ujú. con una empresa, ¿verdad? Y ya para la próxima ya vas a saber cómo se debe y aprender también de otros estudiantes, ¿verdad? Cómo Ujú. responden los otros aplicantes a cierta pregunta. Ah, yo nunca había pensado que se podía responder de esta Ajá. forma. Entonces se va como creando un aprendizaje ahí constructivo y así se van teniendo diferentes experiencias. Nosotros vamos acompañando durante todo el proceso y al final hasta te certificamos, bueno, certificamos al estudiante Ujú. su experiencia profesional. Entonces es demasiado bueno porque ya sale con una certificación de, ok, ya sí tengo que ir a un puesto, a ser entrevistado, a una entrevista, ¿verdad? De trabajo, ya puedo presentar diferentes certificados que estuve con diferentes empresas. Exactamente, sí, el poder probar que sí tenés la experiencia necesaria y que las empresas necesitan en este momento. O sea, aquí es un ganar-ganar. Sí, Aquí todos ganamos, ¿verdad? sí, exactamente. Y entonces de eso se trata, que los estudiantes empiecen a entender que necesitan generar esa experiencia profesional constantemente para ganar, ¿verdad? No es solo Ujú, porque, ay, sí, está la oportunidad, voy a intentar, no, es que eso ujú. ya te está impulsando muchísimo en tu vida académica y profesional. Correcto. Y esto es lo que se quiere lograr, que haya un inicio, como dice el título de nuestro podcast. Así como iniciamos nuestra vida universitaria, iniciar también nuestra vida laboral y que no exista ese miedo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, imagínense que, como lo hemos hablado, con Biscuit van a estar acompañados, no tienen de qué asustarse, ya las empresas saben que ustedes están en ese proceso de Ujú. aprendizaje, ya hicimos esa parte, la parte difícil ya la tenemos arreglada con las empresas y ahora nada más tomar esa iniciativa, ese paso de Mm, quiero mejorar profesionalmente, quiero ujú. empezar a generar experiencia profesional y está Biscuit para acompañarme. Correcto. Invitarlos también a que sean parte, no de la empresa, sino de la comunidad que es Bisquick. Y también ver experiencias, hasta casos de éxito que se ha tenido dentro de la empresa y cómo sí se puede lograr llevar esa vida académica y esa experiencia laboral que se necesita, ¿verdad? Invitarlos a que se registren a Bisquick. Ahí le vamos a estar dejando la página, las, las redes sociales en donde estamos, para que se animen, se pongan en contacto, para si tienen alguna duda de Bisquick, preguntar cuáles son los beneficios. Ahí se va a estar dando toda la información, ¿verdad?
100%. Lo que les recomiendo es sean protagonistas ustedes y no vean cómo las cosas pasan, no vean cómo otros tienen esas oportunidades. Ustedes decidan y sean esos protagonistas de su crecimiento. Correcto, y también informarse, ¿verdad? Que si tienen miedo de algo, ahorita estamos en la era de la información que se consigue rapidísimo, ¿verdad? Entonces, informarse y quitarse esos miedos. E iniciar la experiencia como dice Mao. Entonces, ya Mao, vamos cerrando este podcast. Fue un gusto para mí haber estado en este podcast y saber que pudimos conversar, que pudimos compartir ideas y encontrar oportunidades incluso para todos, ¿verdad? Entonces fue un gusto para mí y estamos para lo que necesiten en nuestra comunidad. Sí, claro, un gusto también poder hablar de todas esas experiencias y que también las personas se sientan identificadas y decir que no están solos, que todos pasamos por lo mismo, ¿verdad? Y darles un poquito de cómo lo vivimos nosotros para que también ellos se animen, ¿verdad? Sí. Bueno, Mau, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar en más podcasts. Ahí nos verán más seguido con nuevos temas y que nos comenten, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus situaciones? ¿Qué les han pasado a la U? ¿Qué les han dicho? ¿Verdad? ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿Y qué otros temas también les gustaría que habláramos en este podcast? Súper importante, sí. Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo pronto. Eso es todo, amigos.